Hola culés y amantes del fútbol. No se olviden de suscribirse al canal y dejar su like para no perderse las noticias más calientes del mercado. Y al final del vídeo, queremos leerlos. ¿Qué opinan ustedes de todo lo que se contará a continuación? Cuando en París se habla de fútbol, rara vez se menciona de forma espontánea a Fermín López Marín. Sin embargo, el eco de sus actuaciones en Barcelona y en los Juegos Olímpicos ha llegado justo hasta la Torre Eiffel, rebotado por los pasillos del PSG y amplificado por Luis Enrique, que ve en el joven sevillano andaluz algo más que un puntal de futuro, casi una apuesta personal. El club parisino ha empezado a moverse, convencido de que puede dar con la clave para fichar a una de las joyas de la cantera culé. Pero el Barça no está para regates, ha colocado un guante de acero y exige un precio que parece sacado de una broma de directivo en sobremesa, aunque no tanto. Desde el Barça han reaccionado rápido. Deco, el director deportivo, ya ha movido ficha para blindar a Fermín, ampliación de contrato, mejora salarial y cláusula de rescisión estratosférica en ciernes. El objetivo, asegurarlo hasta bien entrada la década, con una cláusula que pueda alcanzar los 500 millones o incluso el temido club del 1000 millones. Porque cuando tienes en plantilla a Balde, Pedri, Gavi, Yamal, Araujo y Ferran Torres, colocarlo al lado de ellos en la lista de blindajes no parecía mala idea. De paso, colocan a Fermín como ejemplo de que la cantera aún tiene sentido e importancia dentro del proyecto culé. El sueldo actual del futbolista en el Barça no llega a los 300.000 euros brutos por temporada, apenas 250.000 euros como ficha en el Barça B. Sus variables le permiten rozar cifras cercanas al millón si se cumplen los objetivos, pero eso sigue muy lejos de lo que ofrecen en París. El PSG estaría dispuesto a multiplicarle por 20 su actual salario, acercándolo a los 5 millones netos al año. Eso es algo así como cambiar de un Dacia a un Ferrari económico. Una subida salarial que pondría a Fermín entre los mejor pagados de la plantilla culé en un pestañeo. Pero el asunto del dinero no acaba ahí. El Barça, en términos de traspaso, está calculando un valor de mercado de entre 50 y 80 millones de euros. Transfermarkt lo situaba en 30 millones, pero el Barça considera que una oferta apropiada debería moverse alrededor de los 80 millones, y el PSG ha tanteado ofertas que se aproximaban a los 50 millones solo en efectivo. Puedes imaginar la cara de los directivos al escuchar que los parisinos hablaban de 50 millones. Sí, pero la cláusula es 500. No te hagas la gracieta. Porque el club catalán ha cerrado por completo la puerta a la venta. Ni cesión, ni intercambio de cromos, ni contrato vitalicio con cláusula de salida para el PSG. El mensaje es contundente, no se vende, punto. Desde París, el perfil del jugador encaja como guante en el proyecto que está construyendo Luis Enrique: intensidad, llegada al área, capacidad para romper líneas, buena técnica, trabajo defensivo, en resumen, un Ferran Torres del centro del campo, pero nacido en el Campillo y formado en Betis y Barça. Luis Enrique lo conoce bien, no solo porque entrenó en el Barça, sino porque ha visto vídeos, ha hablado con su entorno y ya ha trasladado públicamente el interés a su club: lo quiero. Pero eso, en la práctica, se ha estrellado contra la negativa rotunda del Barça y su planteamiento: salvo que paguen la cláusula completa, no se negocia. El club parisino, aunque con gran músculo financiero, se ha encontrado con un muro económico-administrativo que no se derriba con un talonario del tamaño de la Ligue 1. Mientras tanto, Fermín está tranquilo. No ha pedido salir. De hecho, rechazó ofertas millonarias del Manchester United y Aston Villa por valores en torno a 70 millones, porque su prioridad es seguir creciendo en Barcelona y convencer a Flick de su sitio en el 11. Esa determinación ha reforzado aún más la postura del club: si el jugador ni empuja, ¿para qué abrir negociaciones? La cláusula se mantiene, el contrato sigue, y el ánimo del entorno es que Fermín debe consolidarse en Can Barça antes de dar otro paso. En la junta del 7 de julio de 2025, los ejecutivos del Barça debatían necesidades urgentes: liberar masa salarial y hacer caja para fichar un extremo. Delanteros como Nico Williams, Luis Díaz o Rashford estaban en lista, pero antes había que vender. Ahí apareció la idea de activar la pasarela de transferibles y aunque Fermín no es el más fácil de desprender, ha sido incluido entre estos nombres potenciales. Se trata de esa dosis de realismo forzoso: la venta solo se activaría en caso de necesidad extrema. Araujo y Casado abrían la lista, Fermín cerraba el círculo como posible si el Barça necesitara liquidez. Una venta hipotética de 80 millones netos daría aire financiero al proyecto, pero la dirección deportiva sigue prefiriendo aguantarlo siempre que sea posible. Lo gracioso, o irónico, de todo esto es cómo se ha llegado al punto de hablar de cláusulas que exceden la conciencia colectiva: 500 o incluso 1000 millones de euros. Todos saben que nadie va a pagar ese número, pero funciona como señal de: esto no está en venta.
Es una estrategia contractual de efecto psicológico, colocas una cifra absurda, y si alguien pregunta, puedes decir que sí, es la cláusula. Pero en el fondo todos entienden que cualquier oferta razonable rondará entre 50 y 80 millones y que incluso esos montos solo tendrían recorrido si las circunstancias financieras lo obligan. Desde el punto de vista del vestuario, Fermín ya es una pieza más, querido, comprometido, un tipo que celebra títulos con la grada, que pone intensidad y que sueña con ser titular un día. Gavi lo apoya, y sus compañeros lo ven como uno de los nuestros. Esa química, unida a la juventud y capacidad de mejora, hace que Flick prefiera mantenerlo. Y si viene una oferta, habrá partido, vender o no. No obstante, desde París, el mensaje ha quedado claro, Luis Enrique lo quiere, hará gestiones, pero no espera milagros si el Barça no baja de sus pretensiones. En definitiva, el PSG ha puesto sobre la mesa interés real, propuesta cercana a 50 millones y un salario que quintuplica lo que gana Fermín hoy. El Barça ha respondido con cláusula 500 o 1000, renovación larga, salario modesto por ahora y postura innegociable. Fermín, por su parte, prefiere apostar por su crecimiento en casa y ha rechazado ofertas. Y Luis Enrique, desde París, observa, sigue ahí, pero yo sigo queriendo que venga. Un tira y afloja suave, elegante, con pequeños toques de suspense y la ironía implícita de que un jugador joven si acaso vale lo que pague el mercado, pero vale mucho más como símbolo. Porque cuando el Barça habla de blindajes, no solo está protegiendo jugadores, sino defendiendo una idea, cantera, juventud, futuro. Quizá en el próximo mercado todo cambie, alguna urgencia económica, venta forzada, jugador que pide salir. Entonces el PSG podría repetir intento, aunque sabiendo que tendría que pagar más. Pero por ahora, salvo sorpresa, Fermín se queda en el Camp Nou, firme como una pieza angular en un ecosistema que quiere convencer de que puede competir sin vender lo mejor de su casa. Y el PSG, aunque suspire, tendrá que seguir soñando o buscar otra joya. Así que si algún día alguien te pregunta, ¿cuánto pide el Barça por Fermín?, la respuesta sencilla es, demasiado para el PSG, pero no suficiente para el Barça. Un resumen con humor suficiente. Al Barça le gusta demasiado como para dejarlo marchar por menos de lo que su cláusula dice, aunque esa cláusula solo sirva para asustar a vendedores y tranquilizar a la grada. Y es que esa cifra astronómica de la cláusula, que oficialmente ronda los 500 millones de euros, tiene un componente casi teatral. En las oficinas del Barça nadie espera que llegue un jeque con un maletín repleto de billetes de 500, pero el número está ahí, pintado como un cartel de «no tocar» en un museo. Es, en realidad, un mensaje para varios destinatarios, para el PSG, que sabe que no podrá regatear, para los propios aficionados culés, que encuentran tranquilidad en ver que a su joven promesa la protegen con muros de oro, y para el propio Fermín, que percibe que el club confía en él hasta el punto de blindarlo como si fuese una joya de la corona. Porque en el fútbol moderno la confianza también se mide en cláusulas absurdas, igual que el cariño se mide en abrazos y la paciencia en minutos jugados. El propio PSG, acostumbrado a negociar con cantidades que harían marearse a cualquier contable, está habituado a encontrarse con estas cifras de disuasión. Y aún así, dentro de sus despachos, la conversación sigue girando alrededor del mismo punto. ¿Vale la pena intentar que el Barça se siente a hablar, aunque sea con una oferta muy por debajo de esa cláusula? La teoría dice que sí, sobre todo si Luis Enrique insiste. El entrenador asturiano, que ya trabajó en el Barça y conoce su política con la cantera, está convencido de que Fermín encajaría como un guante en su esquema parisino. Es de esos jugadores que, sin ser galácticos, cambian un equipo, dicen fuentes internas del club francés. Y cuando alguien en París dice «galáctico», sin referirse al Real Madrid, es que realmente hay interés. La conversación dentro del Barça, en cambio, está llena de matices. No es que Fermín sea intransferible por definición, simplemente, su papel en el proyecto actual va más allá del terreno de juego. Para un club que vive bajo la lupa de la UEFA por el fair play financiero, desprenderse de un joven salido de la cantera, que cobra relativamente poco y que aún tiene margen de crecimiento, sería un sinsentido económico y emocional. En otras palabras, venderlo sería ahorrar donde no hace falta. Por eso, aunque desde París insistan, Laporta y Deco responden con una sonrisa diplomática y la misma frase de siempre, la cláusula está ahí. El vestuario también juega un papel clave en esta historia. Fermín es uno de esos jugadores que se ha ganado a la plantilla sin hacer ruido, celebra los goles ajenos como propios, aguanta las bromas de los veteranos y corre más que nadie en los entrenamientos. Gavi, por ejemplo, suele decir entre risas que Fermín es como yo, pero con menos multas por entradas fuertes. Y eso, viniendo de Gavi, suena casi a elogio. Este buen ambiente se traduce en una integración natural en el equipo,
algo que Flick valora mucho, un jugador con calidad, sí, pero también con química de vestuario. Mientras tanto, la prensa deportiva, tanto en Barcelona como en París, se frota las manos. Cada filtración, cada cifra y cada rumor sobre un posible movimiento del PSG se convierte en titulares y debates eternos en tertulias de radio y televisión. ¿Debería el Barça vender si llega una oferta de 80 millones? Es una de esas preguntas que llenan horas de programación, aunque en realidad todos saben la respuesta. La propia afición azulgrana, todavía marcada por las salidas dolorosas de Neymar o Messi, reacciona con un ni hablar ante la posibilidad de perder a una promesa que encarna la idea de cantera y futuro. Y entre tanto ruido mediático, Fermín mantiene la calma. No ha hecho declaraciones incendiarias ni ha mostrado interés en salir. De hecho, en su entorno aseguran que se siente valorado y que su objetivo sigue siendo afianzarse como titular. A veces incluso bromea con sus amigos: ¿te imaginas que alguien paga 500 millones por mí? Yo mismo los llevo en bicicleta al Camp Nou. Ese tipo de comentarios, entre humor y humildad, lo mantienen con los pies en la tierra mientras a su alrededor la rumorología multiplica ceros en su nombre. La realidad, sin embargo, es que el fútbol de élite vive en ese permanente tira y afloja. El PSG sabe que no podrá convencer al Barça sin un desembolso récord, pero también que la insistencia forma parte del juego. El simple hecho de mostrar interés puede sembrar dudas en el jugador o en su club. El Barça, por su parte, sabe que mantener a Fermín no solo es una cuestión deportiva, sino también un mensaje al mundo: la Masía sigue produciendo talento, y no está dispuesto a regalarlo. El plan del PSG, aunque de puertas afuera parezca tan simple como Luis Enrique quiere a Fermín, en realidad está compuesto por varias capas de estrategia que los parisinos repiten como un mantra en las reuniones internas. La primera, tantear al entorno del jugador sin levantar demasiadas sospechas, porque un movimiento demasiado ruidoso acabaría con el Barça cerrando aún más las compuertas. Han sondeado a representantes, intermediarios y viejos conocidos, buscando un resquicio, algún indicio de que Fermín podría estar abierto a un cambio. Hasta ahora, la respuesta siempre ha sido la misma: respeto por el Barça y nula intención de forzar su salida. En París no desesperan, saben que en el fútbol lo imposible de hoy puede volverse viable mañana. Mientras tanto, en Barcelona, la directiva analiza con lupa cada rumor. Los departamentos de comunicación y dirección deportiva tienen un pequeño sistema de alerta para detectar cualquier filtración relacionada con Fermín, conscientes de que el interés del PSG podría usarse como arma mediática. Lo último que necesitamos, comenta un miembro del staff entre bastidores, es que empiecen a especular con que el jugador está escuchando cantos de sirena y se desestabilice el vestuario. Por eso, cada vez que aparece un titular con la palabra PSG y el nombre de Fermín, se activa un protocolo informal, llamada al entorno del jugador, verificación de hechos, y si hace falta, desmentido rápido en la prensa afín. En paralelo, Luis Enrique sigue presionando desde su lado. No es un entrenador que se ande con rodeos. Cuando quiere a alguien, lo dice alto y claro. Ya ha pedido a la dirección deportiva que diseñe un plan económico para presentar una oferta formal en caso de que se abra una oportunidad. Este plan incluye no solo un salario astronómico, que, de concretarse, multiplicaría por 20 lo que Fermín gana actualmente, sino también un proyecto deportivo atractivo, un rol importante en el centro del campo, libertad para incorporarse al ataque y la posibilidad de convertirse en uno de los nombres propios del PSG post-Mbappé. No queremos que sea un suplente más, lo vemos como titular a medio plazo, explican desde la capital francesa. La posición de Fermín, en medio de todo esto, es tan clara como difícil de sostener en la práctica: no quiere que el ruido externo condicione su presente. En conversaciones privadas, asegura que está centrado en entrenar, jugar y consolidarse en el Barça, aunque admite que le halaga saber que un club como el PSG lo valora tanto. Sus allegados cuentan que, en los momentos de confianza, bromea con la situación: si me pagaran lo que dicen los periódicos, invitaría a todos a una barbacoa en París, pero todavía estoy pagando la moto. Esa mezcla de humor y humildad es precisamente lo que le hace tan popular entre sus compañeros y la afición. En las tertulias culés, los debates se centran en si una oferta del PSG podría realmente tentar al club. Los defensores de mantenerlo argumentan que vender a Fermín sería un error estratégico: es un producto puro de la Masía, barato en términos de ficha y con un techo aún por descubrir. Los más pragmáticos recuerdan que la economía del Barça no está para muchos lujos y que 80 millones de euros podrían aliviar varios problemas financieros de golpe. La directiva, sin embargo, parece alineada en un punto intermedio: solo se contemplaría su salida si llegara una oferta desorbitada, algo que ni siquiera el PSG parece dispuesto a poner sobre la mesa a corto plazo.
En los pasillos del Camp Nou, algunos veteranos del club cuentan entre risas que la situación actual recuerda a la de otros jugadores que, en su día, fueron inamovibles hasta que una oferta adecuada cambió el panorama. Sin embargo, en este caso hay un factor sentimental adicional. Fermín representa la esperanza de que la cantera vuelva a ser el motor del equipo. Cederlo ahora sería como enviar un mensaje contradictorio justo cuando más falta hace reivindicar la Masia. Ese factor sentimental del que hablan en los pasillos del Camp Nou no es un simple recurso narrativo para tranquilizar a la afición, tiene un peso real en las decisiones estratégicas. En un club que ha vivido la dolorosa marcha de ídolos históricos y que aún intenta recomponer una identidad erosionada por los vaivenes económicos, cada jugador de la Masia que logra asentarse en el primer equipo se convierte en un símbolo. Fermín, con su perfil discreto pero resolutivo, es visto como uno de esos hilos con los que se teje la narrativa del volver a las raíces. No tiene el carisma mediático de otros canteranos, pero sí esa capacidad de conectar con la grada que no se compra con dinero. En los despachos, los informes internos subrayan algo que a menudo pasa desapercibido en los titulares: el valor de Fermín no solo se mide en goles o asistencias, sino en su perfil de club. Su ficha es sostenible, su proyección es alta y su salida obligaría al Barça a buscar un reemplazo que, seguidamente, costaría más de lo que se ingresaría por él, considerando salarios, comisiones y adaptación. Los analistas financieros del club lo ponen negro sobre blanco: su venta no es eficiente ni deportiva ni económicamente. En un entorno donde cada euro cuenta y cada operación se mira con lupa, esta lógica fría se impone, aunque las emociones también pesan. Mientras tanto, en París, la cúpula del PSG debate sobre cómo romper esa barrera emocional. Han explorado estrategias que van más allá del dinero: promesas de protagonismo inmediato, incentivos deportivos y hasta la posibilidad de incluir jugadores en la operación para endulzarla. Sin embargo, cada vez que surge un nombre para un hipotético trueque, la respuesta en Barcelona es la misma: Fermín no está en venta. En realidad, en la ciudad condal esta postura funciona como un mensaje político: vender a un canterano en crecimiento sería visto como una contradicción con el discurso de reconstrucción y confianza en la juventud que Laporta ha repetido públicamente. En el vestuario, la situación provoca comentarios en tono distendido. Los veteranos bromean con Fermín, diciéndole que debería empezar a practicar francés, por si acaso, mientras los jóvenes lo usan como ejemplo de que la cantera puede ofrecer una plataforma real para llegar al primer equipo. Él se ríe, pero no deja que la atención le cambie las rutinas. Los técnicos lo destacan como un jugador que mantiene el mismo nivel de compromiso tanto si juega 5 minutos como si sale de titular, algo que no siempre es habitual en un vestuario de élite. La prensa, consciente del filón que supone la historia, analiza cada gesto del jugador y de su entorno como si fueran mensajes cifrados. Si Fermín tarda en subir una foto a redes sociales después de un partido, surgen teorías sobre su estado de ánimo. Si publica una imagen con algún compañero, hay quienes la interpretan como una señal de fidelidad al club. Este fenómeno, que a veces roza lo absurdo, refleja la necesidad de alimentar la narrativa: el joven talento codiciado por un gigante europeo, el club que lo protege y la amenaza constante de un mercado que no perdona. Mientras tanto, la afición culé se debate entre la preocupación y la confianza. Algunos temen que la historia pueda acabar como la de Neymar, que también tenía un blindaje millonario antes de que el PSG pagara su cláusula. Otros recuerdan que Fermín no ha mostrado intención de irse y que, a diferencia de aquel caso, su situación contractual y emocional es distinta. Las peñas más activas incluso han comenzado a corear su nombre con más fuerza durante los partidos, una especie de respaldo preventivo para que el jugador sienta el cariño de la grada. Esa mezcla de preocupación y confianza en la afición culé no es un fenómeno homogéneo: cada grupo de seguidores interpreta la situación a su manera. Los más veteranos, curtidos en décadas de vaivenes, la ven con cierto escepticismo, saben que en el fútbol moderno nada es imposible y que, si un club como el PSG decide pagar, pocos contratos son realmente a prueba de chequeras infinitas. Si ya nos quitaron a Neymar, ¿qué nos garantiza que no lo intenten con Fermín?, se escucha en alguna tertulia de bar. Los más jóvenes, en cambio, se aferran a la ilusión romántica de que Fermín sea diferente, un símbolo de que la Masia sigue produciendo jugadores que quieren triunfar en el Barça y no usarlo como trampolín. Este apoyo preventivo se traduce en pequeños gestos que no pasan desapercibidos para el jugador. Cada vez que toca el balón en el Camp Nou, los aplausos parecen un poco más sonoros. Cada vez que termina un partido, hay más camisetas con su nombre en las gradas. Incluso en redes sociales, su interacción con la afición se ha multiplicado. Cualquier publicación suya recibe miles de mensajes de apoyo, muchos de ellos con el hashtag #Fermines del Barça. Para un jugador que hasta hace poco era un desconocido para la mayoría del público,
este ascenso meteórico en popularidad resulta casi abrumador. En la directiva toman nota de estas señales. No solo ven en Fermín a un activo deportivo, sino también a un elemento clave para reforzar la narrativa de club. Laporta, que entiende mejor que nadie la importancia de los símbolos, ha dejado caer en conversaciones privadas que blindar a Fermín no es solo cuestión de dinero, sino de imagen. La gente necesita creer que hay jugadores que quieren quedarse aquí, habría comentado en una reunión interna. Esta percepción convierte cualquier intento del PSG en algo más que una simple negociación. Sería, en cierto modo, un pulso mediático por la identidad del club. El PSG, por su parte, sigue afinando su estrategia. Saben que el jugador no presionará para salir y que la única forma de abrir una puerta sería convencer al Barça de que la operación es beneficiosa. Esto los lleva a estudiar fórmulas creativas, pagos en varias fases, inclusión de jugadores en la operación, e incluso incentivos que no figuran en las cifras oficiales pero que podrían hacer más atractivo el trato. La dificultad radica en que, por mucho que maquillen la oferta, en Barcelona el mensaje interno sigue siendo el mismo: Fermín no está en venta, y si alguien quiere llevárselo, que pague la cláusula. En el vestuario azulgrana, la situación se vive con naturalidad, aunque no faltan las bromas. Algunos compañeros han empezado a llamarlo Monsieur Fermín, entre risas, y le preguntan si ya está buscando piso en París. Él se lo toma con humor, devolviendo las bromas con otras: sí, pero solo si me dejan llevarme la moto en el avión. Este ambiente distendido ayuda a que el jugador no sienta la presión que, inevitablemente, generan los rumores. Hansi Flick, consciente de la importancia psicológica, ha hablado con él en privado para asegurarse de que siga concentrado en su desarrollo y no en los titulares. La prensa, mientras tanto, alimenta el ciclo informativo con cada mínimo detalle. Un simple gesto de Fermín ajustándose la camiseta durante un partido puede generar titulares como «Mensaje para el PSG». Columnistas y tertulianos, necesitados de historias que capten audiencia, analizan con lupa cada partido suyo y especulan sobre cómo encajaría en el esquema parisino. Esta sobreexposición mediática, aunque halagadora, añade una capa de ruido que el Barça intenta minimizar con mensajes claros y consistentes: Fermín es parte del proyecto, y no hay negociación abierta. Esa sobreexposición mediática se ha convertido en un fenómeno casi independiente, con vida propia. Cada redacción deportiva compite por tener la última, exclusiva, sobre Fermín, aunque muchas de ellas se basen en conjeturas, opiniones disfrazadas de información y fuentes cercanas al jugador, que, en la mayoría de los casos, son poco más que rumores en cadena. Un periodista que lo ha cubierto de cerca reconocía entre risas: a veces, la mitad de las noticias sobre Fermín las leemos nosotros mismos por primera vez en Twitter, como todo el mundo. Sin embargo, la maquinaria mediática necesita contenido constante, y en la ecuación, PSG y Barça y joven talento con cláusula desorbitada, encuentran material inagotable. En este contexto, la estrategia comunicativa del Barça se mueve en una cuerda floja. Por un lado, no quieren darle más importancia al tema de la necesaria, ya que amplificarlo solo alimentaría la especulación. Por otro, saben que el silencio absoluto se interpreta como debilidad o incertidumbre, así que optan por mensajes cortos y contundentes: Fermín está feliz aquí, el club confía plenamente en él, no hay ninguna negociación abierta. Cada palabra está medida para no cerrar puertas futuras, pero también para blindar la imagen de estabilidad que tanto necesita la institución. El propio departamento de comunicación tiene reuniones periódicas para evaluar la temperatura mediática del caso. Usan métricas de seguimiento en redes sociales, analizan titulares y rastrean qué medios están empujando más fuerte la narrativa del PSG. La consigna general es sencilla: evitar que la historia se convierta en un problema interno. Cualquier rumor que apunte a una supuesta incomodidad del jugador es atajado de inmediato con declaraciones filtradas a periodistas de confianza. De este modo, la narrativa oficial sigue siendo coherente: Fermín está centrado, el Barça lo quiere y el resto es solo ruido. Mientras tanto, Fermín intenta mantenerse al margen, aunque es consciente de todo lo que se dice a su alrededor. Su círculo cercano asegura que evita leer artículos sobre sí mismo, pero admite que es imposible abstraerse por completo cuando su nombre aparece en cada programa de deportes y en las redes sociales a diario. Entre amigos, suele bromear con la situación: si me creyera la mitad de lo que dicen, tendría que estar comprando mansiones en París y aprendiendo francés en intensivo. Esa actitud ligera le ayuda a mantener la calma, pero no borra del todo la sensación de estar bajo un microscopio. En el vestuario, la tensión externa contrasta con un ambiente relativamente relajado. Los compañeros saben que los rumores de fichaje son parte del negocio y que mañana podría ser otro jugador en la diana mediática. Algunos incluso lo animan: si te quiere el PSG, es porque lo estás haciendo bien, le comenta un veterano tras un entrenamiento.
Esa especie de validación implícita refuerza su confianza, sin hacerle perder el foco en lo que realmente importa, rendir en el campo y seguir creciendo como jugador. Por su parte, en París siguen afinando la narrativa interna. Los ejecutivos del PSG saben que, para convencer al Barça, necesitarían algo más que un simple desembolso, deben plantear una operación que se perciba como una oportunidad irrechazable, casi un win-win imposible de rechazar. Pero, de momento, todos son escenarios teóricos, discusiones en despachos y hojas de cálculo con cifras que marean incluso a los que están acostumbrados a mover presupuestos astronómicos. En conclusión, el interés del PSG en Fermín se ha convertido en mucho más que un simple rumor de mercado. Es una especie de estudio de caso sobre cómo funciona la tensión en el fútbol moderno entre el poder económico de unos y la identidad emocional de otros. El jugador, en este escenario, se mantiene como el epicentro de un torbellino que no provocó y que, hasta cierto punto, ni siquiera puede controlar. Todo gira a su alrededor, el PSG afinando estrategias financieras y deportivas para convencer al Barça, la directiva culé blindando su narrativa institucional, la prensa alimentando titulares diarios y la afición dividiéndose entre la ilusión y el temor, mientras él sigue intentando vivir su rutina como si nada cambiara. Sin embargo, la realidad es que cada comentario, cada gesto y cada filtración añade otra capa de tensión, convirtiendo su nombre en una especie de campo de batalla simbólico. El primer aspecto que hay que entender es que Fermín, para el Barça, no representa solamente un activo deportivo. Su figura condensa algo que trasciende el valor de mercado, es la encarnación de la narrativa de la Masia, del regreso a los fundamentos de un club que busca redescubrir su identidad en medio de una crisis financiera y deportiva que lleva años. Venderlo ahora, aunque el PSG ofreciera cifras que solucionaran problemas contables, enviaría un mensaje contradictorio, algo así como admitir que ni siquiera los símbolos del proyecto son intocables. Este peso emocional convierte cualquier negociación en un tema político, tanto interna como externamente. No se trata solo de dinero, sino de la credibilidad del discurso que Laporta y su equipo han repetido hasta la saciedad, apostar por la cantera no como necesidad, sino como convicción. Por otro lado, el PSG se mueve en el único terreno que conoce, el de la ambición sin límites. Acostumbrados a diseñar plantillas a golpe de chequera, los parisinos entienden que convencer al Barça de vender no será fácil, pero tampoco lo descartan. Su estrategia pasa por diseñar una oferta que, al menos sobre el papel, pueda presentarse como ventajosa para todas las partes. En sus proyecciones, Fermín no sería un fichaje más, sino un jugador para construir en torno a él una narrativa propia, un centrocampista joven, dinámico y versátil, capaz de ofrecer equilibrio en un equipo que, tras la era Mbappé, busca redefinir su identidad deportiva. Luis Enrique, que lo conoce de primera mano, es uno de sus grandes valedores, convencido de que en París podría explotar todo su potencial con un rol protagónico. Mientras tanto, la prensa alimenta este fuego con la precisión de un cirujano y la voracidad de un incendio forestal. Cada mínimo detalle sobre Fermín, un gesto en el campo, un comentario en redes sociales, una foto casual, es diseccionado en busca de pistas sobre su futuro. Las redacciones deportivas, necesitadas de contenido constante, han convertido el tema en una mina de oro, titulares especulativos, debates interminables en tertulias televisivas y artículos de opinión que, aunque repitan las mismas informaciones, siempre encuentran una nueva vuelta de tuerca. Este ciclo de sobreexposición crea la ilusión de que algo está siempre a punto de suceder, aunque la realidad sea mucho más estática. El Barça mantiene su postura, Fermín no está en venta. El PSG, por ahora, no ha puesto sobre la mesa una oferta que active la cláusula. Y el jugador, pese a todo, sigue vistiendo de azulgrana. La afición, inevitablemente, absorbe esta narrativa y la transforma en emociones. Entre los culés más jóvenes predomina la esperanza, la creencia de que Fermín es diferente, un jugador que no se dejará seducir por los cantos de sirena de otros clubes. Entre los veteranos, sin embargo, hay un pozo de desconfianza, forjado a base de decepciones pasadas. Para muchos, el recuerdo de Neymar y la famosa cláusula de rescisión pagada por el propio PSG sigue demasiado fresco como para ignorar que, en el fútbol actual, ninguna promesa es completamente sólida. Esta división interna se manifiesta en gestos pequeños pero significativos, cánticos más fervorosos en el Camp Nou, campañas en redes sociales bajo hashtags como almohadilla Fermines del Barça y debates interminables sobre la verdadera lealtad del jugador. Fermín, en medio de todo esto, sigue intentando mantener la cabeza fría. Su entorno más cercano describe a un jugador que se siente halagado por el interés del PSG, pero que no pierde de vista su objetivo principal, consolidarse en el Barça y seguir creciendo. En los momentos de confianza, bromea con la situación, riéndose de los rumores que lo colocan en París con salarios estratosféricos y lujos que distan mucho de su realidad actual.
Esa capacidad de relativizar lo que ocurre a su alrededor es, según los técnicos, uno de los factores que explican su rápido ascenso, un talento al que la atención mediática aún no ha logrado desestabilizar. La conclusión más evidente es que, a corto plazo, el escenario no cambiará drásticamente. El PSG seguirá tanteando la situación, buscando la grieta por la que filtrar una oferta convincente. El Barça seguirá blindando a Fermín, tanto con cláusulas contractuales como con discursos que refuercen su compromiso. La prensa continuará exprimiendo la historia, porque ofrece una combinación perfecta de morbo, interés deportivo y tensión económica. Y la afición seguirá oscilando entre la confianza y el miedo, coreando el nombre del jugador en cada partido como un conjuro colectivo para retenerlo. Sin embargo, más allá de la superficie, este caso deja una reflexión más profunda, la fragilidad de las narrativas en el fútbol contemporáneo. Un jugador como Fermín, que hace apenas un año era un nombre casi anónimo incluso para muchos culés, ahora se ha convertido en un símbolo que carga con expectativas desmesuradas. Su permanencia no depende únicamente de su voluntad, sino de un complejo entramado de intereses económicos, estrategias de imagen y dinámicas de mercado que pueden cambiar en cuestión de semanas. En última instancia, la historia de Fermín al PSG es un recordatorio de que, en este deporte, la estabilidad es casi siempre una ilusión temporal. Por eso, aunque hoy el Barça parezca tener todas las cartas en la mano y Fermín se muestre firme en su compromiso, la realidad es que la tensión seguirá latente mientras exista la posibilidad de que alguien, en algún despacho parisino, decida que el precio de su cláusula no es demasiado alto. Hasta entonces, lo único seguro es que cada día de rumor, cada nuevo titular y cada aplauso de la afición seguirán alimentando una historia que, aunque aún no se ha escrito su desenlace, ya se ha ganado un lugar en la memoria colectiva.